Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Buenas gracias. tardes. Andrea es la fundadora del Club de Inversión, ¿verdad, Andrea? Con más de 15 años de experiencia en inversión, Eso es, sí. que has ganado un premio recientemente en Rankia, ahí es donde te conocí yo, por ejemplo. Así que bueno, yo te voy a dar todo el escenario es tuyo y que salga todo muy bien. Adelante. Perfecto. Pues bueno, me voy a presentar un poquito más porque aquí estamos hablando de bolsa, pero yo personalmente toco varios pilares y me parece interesante entender un poco, pues, cuál ha sido la trayectoria para entender un poquito dónde estoy ahora. Entonces, para eso he preparado unas diapositivas, muy poquita cosa, simplemente para poder ilustrar pues lo que quiero mostrar. Si me permitís simplemente compartir la presentación. Pero bueno, me voy presentando a la espera de que se habilite la presentación. Pues bueno, yo llevo cerca de 20 años invirtiendo, comencé en bolsa y de ahí, bueno, pues fui probando distintas estrategias de inversión hasta que encontré aquella que más me encajaba y de las que hablaremos un poquito más adelante dentro de esta charla. Y luego, bueno, pues fui ampliando a otro tipo de inversiones, inmobiliario, luego inversiones alternativas, pues como no las criptomonedas, pero también muchas otras, algunas muy conocidas, otras menos conocidas. Y el Club de Inversión, que es el proyecto que fundé en el 2017, nació con la vocación de poder, pues, compartir conocimientos sobre educación financiera y democratizar el mundo de las inversiones, pues que al final, bueno, pues yo quería compartir, ¿no? Todo el bagaje que había adquirido, además de, bueno, yo tengo estudios de Derecho, Economía y Finanzas y todo eso pues hacía que pudiera ser interesante, ¿no? Además alcanzar la libertad financiera antes de cumplir los 30 y de ahí nació el Club de Inversión y bueno, pues se me pidió que diera una charla un poco de precisamente cómo se puede componer una cartera de inversiones para poder alcanzar la libertad financiera y es lo que os quería comentar ahora. Así que aquí lo que estáis viendo es aproximadamente el reparto actual de mi cartera. Como os comenté, comencé con la bolsa, de ahí que a día de hoy sea la partida más importante, más de un tercio de mi cartera está en bolsa, en torno a un 35%, en distintas estrategias de inversión, que os comentaré más adelante. Cerca de otro tercio en inmobiliario, en torno a un 9% en efectivo. Esto va variando lógicamente bastante de un mes a otro. Puede parecer mucho un 9%, sobre todo con los tiempos que corren, pues con la elevada inflación, porque ese dinero está perdiendo poder adquisitivo, pero yo lo utilizo para poder aprovechar cuando hay fuertes bajadas en los mercados, sobre todo en bolsa, por ejemplo, pues poder hacer inyecciones de capital en el momento preciso que me interese y por eso, en mi caso concreto, creo que compensa el tener cierto efectivo a la espera de que se produzcan estas bajadas y poder aprovecharlas. Y luego, en porcentajes más pequeños, tengo en torno a un 5% de la cartera invertida en crowdlending, que son préstamos a particulares, de los que hablaremos un poquito más adelante. Tengo en torno a un 2,6% en negocios online de distintas índoles, un 2% en whisky, del que también hablaremos, un 1,3% en crowd equity, que es pues similar a la inversión en startups a través de plataformas de financiación colectiva, en torno a un 1% aproximadamente de criptomonedas, y aquí es anecdótico porque soy la autora de 2 libros bestseller. El primero es Inversión claves para alcanzar la libertad financiera, donde es un libro que tiene vocación más general, pero que va tocando varios pilares de inversión. Y luego tengo un segundo libro publicado con Penguin, la mayor editorial del mundo, precisamente sobre criptomonedas. Y las criptomonedas es un mundo que me encanta, pero siempre digo que hay que tener un porcentaje con el que nos sintamos cómodos. Y en mi caso concreto, bueno, pues es aproximadamente un 1%, pero eso no quiere decir que no confíe en las criptomonedas. Al revés, yo creo que ciertas criptomonedas, no todas, tienen muchísimo potencial, la tecnología que tienen, pero no es lo mismo pues tener un pequeño capital, un capital más grande, entonces de ahí que haya que ajustar los porcentajes.
Y luego tengo en torno a un 7% aproximadamente, entre un 7 y un 8%, porque como digo, va fluctuando, de otro tipo de inversiones de lo más variado, entre las que se podrían incluir las materias primas, aunque ciertas materias primas ya irían incluidas en bolsa, y bueno, pues muchas otras cosas. Entonces, esto personalmente es, en líneas generales, la composición de mi cartera. Como digo, hay muchos activos porque al final de lo que se trata es de poder tener una cartera bien diversificada, no solo dentro de un pilar, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, dentro de la bolsa, pues conviene estar invertido en distintos sectores, algunos que son cíclicos, otros que no, otros que o sea, más defensivos, por ejemplo, con los tiempos que corren, otros que, bueno, pues a lo mejor pueden hacer más market timing. Entonces hay que invertir en distintos sectores, también en distintas zonas geográficas, ¿no? En el continente americano, tanto Canadá, Estados Unidos, México, pero también bueno, pues Europa, Asia, también distintas monedas, el euro, el dólar canadiense, libra, etcétera. Y bueno, pues hay que combinar todas estas patas para tener una cartera lo más diversificada posible y lo más sólida. Pero dicho esto, la diversificación está bien, pero tampoco queremos diversificación en exceso, porque si no pasamos al otro puesto, que es la diversification, que decía Warren Buffett, donde demasiada diversificación es mala, porque llega un punto en el que no podemos seguir, o sea, realizar el seguimiento de todas nuestras inversiones. Y en este sentido a mí hay una frase que me gusta mucho de Peter Lynch, seguro que de sobra conocido, un gran inversor en bolsa, y él dice que las acciones son como los hijos, no tengas más que los que te puedas permitir cuidar y atender. Y bueno, pues las inversiones de forma general es parecido. Si no puedes realizar el seguimiento, que el seguimiento no tiene por qué ser diario, esto va a depender de algunas inversiones que requieren un seguimiento más corto, o sea, más a corto plazo, otras a más medio y largo plazo, según la naturaleza de las inversiones. Y entonces, pues eso, demasiada diversificación en exceso es mala. En cualquier caso, a mí esta cartera, por un lado, lo que busca es obtener revalorizaciones en ciertos pilares como por ejemplo pues el whisky o cuál podría ser sí, el whisky principalmente están pensados para obtener revalorizaciones y bueno, una parte importante de la cartera en bolsa también. Hay otras inversiones que lo que buscan es únicamente la generación de ingresos pasivos, como podrían ser, por ejemplo, pues el crowdlending o el crowdfunding inmobiliario. Ahí lo que se busca es generar rentas o intereses según los casos. Y luego hay otras estrategias de inversión, otros activos que permiten combinar las dos. Y eso pues sería, por ejemplo, en bolsa las estrategias de inversión en dividendos, que se invierten en empresas que generan ingresos pasivos de forma recurrente y además, si hemos conseguido identificar adecuadamente las empresas y estas están infravaloradas, tenemos un buen margen de seguridad, pues además podremos obtener una revalorización que venga a añadirse a la rentabilidad que ya estamos obteniendo a través de los dividendos. Algo parecido pasa también con la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, si compramos un piso para ponerlo en alquiler, tenemos por un lado el alquiler que nos está llegando esas rentas, pero es que además durante el tiempo que mantenemos la inversión en general debería subir, digo en general porque lógicamente es una falsa creencia pensar que el inmobiliario siempre sube. Es cierto que es de los activos que mejor se comportan, sobre todo en tiempos de inflación, porque bueno, pues los precios de la vivienda suben conforme a la inflación, pero eso no quiere decir ni mucho menos que no pueda haber bajadas, como ya hemos visto, bueno, pues por ejemplo durante la crisis de las subprimes 2007, 2008, 2009 y en España durante algunos años más posteriormente, pues el inmobiliario puede bajar. Pero en cualquier caso, lo que iba es que permite combinar ambas estrategias, tanto generación de ingresos pasivos como obtener plusvalías. Y algo parecido puede ocurrir, por ejemplo, en las criptomonedas, donde normalmente la gente se deja llevar por esas elevadas potenciales de revalorización que se pueden llegar a tener. Yo personalmente, alguna operación de criptomonedas que he hecho he conseguido rentabilidades de un 1000%, algo impensable pues en inmobiliario o en bolsa. Pero a mí una de las cosas que me gusta de las criptomonedas es que se puede también generar ingresos pasivos con ellas, según cuál de la criptomoneda de la que se trate. En algunos casos se puede hacer staking, en otros, bueno, pues según el protocolo de consenso que se utilice, se puede utilizar el proof of work o también se puede hacer lending, préstamo de criptomonedas.
y hay estrategias más avanzadas como podría ser el yield farming, pero estas ya son demasiado avanzadas y hay un riesgo demasiado grande de lo que se conoce como impermanent loss. En cualquier caso, una cosa que hay que saber para las personas que digan, qué interesante que las criptomonedas ofrezcan esta doble faceta, es que lo que pasa en las criptomonedas, lo que se suele decir es que know your keys, know your cryptos. Si tú no tienes las llaves privadas de tus criptomonedas, que las tienes depositadas en un exchange o en una plataforma a través de las cuales puedes generar ingresos pasivos, pues puede ocurrir, como ya hemos visto a finales del 2022, que las plataformas quiebren y entonces se lleven por delante tus criptomonedas. Entonces, en el caso de las criptomonedas, no es como en la bolsa, donde, bueno, pues tú puedes comprar con tu broker esas acciones para generar dividendos y en paralelo obtener revalorizaciones. Con las criptomonedas hay que más decidir si se quiere rentabilidad o seguridad, porque a día de hoy es prácticamente imposible. Hay alguna excepción, pero es muy difícil poder tener seguridad teniendo las criptomonedas guardadas a salvo en una billetera fría, que es lo que se conoce, y además poder estar generando ingresos pasivos. Así que, bueno, pues esta es un poquito mi cartera a día de hoy. Y lo que digo, al final es una cartera que se podría definir más o menos permanente, porque los tipos de activos en los que está invertida, pues no van fluctuando mucho con el paso del tiempo. Sí que, por ejemplo, el año pasado he añadido alguna inversión nueva, por ejemplo, en commodities, pero por lo general la composición es más o menos la misma y lo que sí que puede ir es rotando dentro de de una misma categoría, pues hay ciertos momentos en los que a lo mejor, hablando de la bolsa, por ejemplo, pues cuando los mercados están como en estos momentos o han estado en el 2022, personalmente le he dedicado mucho menos tiempo al trading de lo que lo he hecho durante épocas de mercados alcistas, donde bueno, pues, había más oportunidades. Cierto es que también opero a la baja de los mercados, pero no es algo que por lo general me guste hacer, lo hago a veces, pero al final el potencial de ganancias es mucho mayor en mercados alcistas que cuando hay mercados bajistas, porque no puede bajar más que hasta cero el precio de cotización de un activo, mientras que puede subir infinito. De ahí que con las ventas en corto, bueno, pues el potencial de ganancia sea menor, aunque si bien es cierto que en mercados bajistas hay mayor volatilidad y en todas las operaciones se suelen hacer en más corto plazo y se puede ganar mayores cantidades en menores plazos. Pero bueno, es lo que digo que ahí sí que voy ajustando un poquito la composición de la cartera, ¿no? Destinando a lo mejor un poquito más a trading en los momentos en los que los mercados son alcistas, pero por lo demás normalmente la composición de la cartera es más o menos la misma. Y entonces, bueno, pues como digo, esta es mi cartera, no siempre fue así. A veces las personas cuando ven una cartera así tan robusta, también diversificada, dicen, pero wow, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y esto lo puede hacer todo el mundo. Y es precisamente por eso, porque bueno, pues recibía muchas veces esta pregunta a través del Club de Inversión, que decidí crear en septiembre del 2018, o sea, hace ya más de 4 años y medio, una cartera que he llamado la cartera Inversor Inteligente, que está compuesta de varias estrategias de inversión, en concreto 6. Como he dicho, yo tengo muchas más en cartera, pero estas 6 que he incluido en esta cartera son aquellas que considero que cualquier persona puede replicar, independientemente de cuáles sean sus conocimientos actuales o independientemente de cuál sea su capital de partida. Es una cartera que es artificial, es una cartera que no existe como tal, pero que todas y cada una de las inversiones en las que está invertida son inversiones reales mías, de tal manera que yo hago el seguimiento público mensual de esta cartera todos los meses, el primero o el segundo lunes del mes, según como caiga, los lunes en ese mes. Y hago el seguimiento de esta cartera porque me parece importante por 2 motivos. Primero, para democratizar el mundo de las inversiones. Como decía, al final el Club de Inversión nace con esa vocación de poder ayudar a más personas a que no piensen que las inversiones es solo para bueno, pues, las personas de Wall Street, ¿no? Que realmente cualquier persona puede invertir y de hecho, tal y como están las cosas ahora mismo, cualquier persona debería invertir porque a día de hoy
la inflación y, bueno, por la situación económica como está, con tanta incertidumbre, hace que lo que antes era un lujo, ¿no? El invertir era casi como el lujo de los ricos, ahora se ha convertido en una necesidad que cualquier persona debería tener, porque si no, se está perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo. Entonces, como digo, esto nace con esa vocación de facilitar, ¿no? De, mira, aquí hay ideas que puedes implementar, lógicamente en ningún caso se trata de recomendaciones de compra, pero sí de facilitar estrategias en las que yo invierto desde hace bastantes años y que a mí personalmente me van bien. Y también otra de las vocaciones de esta cartera, como se hace el seguimiento mensual, es explicar primero cómo se hace el seguimiento de una cartera, cómo se puede hacer el rebalanceo según los casos, pero también que entiendan que las inversiones no suben en línea recta. Hay meses muy buenos y hay meses muy malos. Y yo, mi lema es siempre la transparencia y bueno, pues ese es el propósito de esta cartera. Cuando los meses han sido buenos, pues en el resumen de la cartera pues pongo, pues este mes ha ganado X y esto ha supuesto un aumento del 3,29%, me lo invento. Y el mes que ha sido malo, pues este mes las pérdidas han sido de tal y las bajas han sido de un 2,74% o lo que sea, porque siempre para que la gente entienda que no todo sube en línea recta, sino que las inversiones, bueno, pues son como una escalera que se van subiendo peldaños, a veces se bajan, luego se vuelven a subir, luego hay bajadas más fuertes, luego hay subidas más fuertes. Pues todo eso es lo que intento transmitir a través de esta actualización de cartera, que como veis ahí he dejado disponible la última que realicé a comienzos de febrero. Siempre va o sea, en febrero hago la actualización del mes anterior porque se ha vencido y, por ejemplo, pues podemos ver que es, como decía, una cartera que está invertida en 6 estrategias diferentes. Primero, dentro de la bolsa, prácticamente el 50% de la cartera está invertida en bolsa, pero no toda en la misma estrategia, está dividida en dos. En torno a un 35% de la cartera está invertida en la estrategia ARALP, que es una estrategia de inversión que yo llevo aplicando muchos años y que he llamado alto rendimiento en bolsa a largo plazo, que lo que busca es generar revalorizaciones invirtiendo en índices de forma muy pasiva. Pero bueno, rotando de activos según las condiciones de mercado. Y aquí está invertido el grueso de la cartera. Y la diferencia entre el 50% y ese 35%, o sea, algo más de un 16%, invertida en bolsa también, pero en empresas que distribuyen dividendos para poder generar ingresos pasivos. ¿Y por qué el grueso de la cartera está invertida en bolsa? Bueno, pues porque, como decía, desde mi punto de vista, la bolsa es una de las inversiones más accesibles para cualquier persona sin que ello suponga un riesgo excesivo. Hay muchas otras inversiones que también se pueden aplicar sin tener grandes conocimientos, muchas de las cuales están también incluidas en la cartera, pero desde mi punto de vista es cierto que ofrecen a veces mayor rendimiento que la bolsa, pero también es a costa de asumir un mayor riesgo. Al final, bueno, pues es bien conocido el binomio riesgo-rentabilidad que hay que tener controlado y de ahí precisamente los repartos de la cartera. Dicho esto, ya visteis en la diapositiva anterior que estos porcentajes no concuerdan con mi cartera de inversión por el motivo que digo de que aquí en la cartera de inversión inteligente únicamente he incluido inversiones que cualquier persona podría replicar aunque no tenga conocimientos y aunque su capital de partida sea pequeño. Por ejemplo, las inversiones inmobiliarias, que a mí me parecen muy interesantes y que es un pilar fundamental que no debería faltar en ninguna cartera, no son replicables por cualquier persona, porque primero hay que tener bastantes conocimientos, porque así como en bolsa, pues son activos muy líquidos y bueno, pues se puede perder dinero, pero más o menos contenido. En inmobiliario los errores te pueden salir muy costosos, del orden de decenas de miles de euros, entonces hay que tener mucho cuidado. Y además el inmobiliario no es una inversión accesible a todo el mundo porque hace falta una cierta cuota de partida, ¿no? A veces hay que poner un 20-30% de aportación. Y bueno, pues si vamos a comprar un piso de 100.000 euros, por ejemplo, pues a veces tenemos que aportar entre 20 y 30.000 euros y eso es algo que no está al alcance de todo el mundo. Por eso he optado por no incluir inversiones inmobiliarias en la cartera de inversión inteligente y lo mismo con la inversión, por ejemplo, en startups. A mí es una inversión que me gusta mucho, pero que considero que no es apta para todo el mundo, también por esa falta de liquidez que tiene, ese horizonte a medio y largo plazo que requiere que tengamos paciencia y que, bueno, pues
esperemos a que las empresas en las que hemos invertido se comporten favorablemente, adecuadamente y bueno, pues den sus resultados. Entonces, pues bueno, esta es la cartera, como digo. El 50% está invertido en bolsa y el otro 50% está invertido en inversiones alternativas. Tenemos un 16,27% en estos momentos invertido en crowdlending. El crowdlending se trata de préstamos a particulares y a empresas, generalmente pymes, donde, bueno, pues simplemente se actúa un poco como un banco de forma colectiva con otras personas que también quieren prestar su dinero a cambio de una remuneración. Y lo que se hace es que se pasa a través de un agregador de préstamos, por así decir, donde van a estar pues agregando los préstamos y facilitando el acceso de unos y otros, pues poniendo en contacto los inversores con las entidades que necesitan financiación. Y aquí podemos ver que la rentabilidad que vamos a obtener es muy, muy, muy superior a la que podríamos obtener si depositamos ese mismo dinero en el banco. Y entonces la duda que surge es, ¿y por qué estas plataformas ofrecen una rentabilidad tan alta? O sea, estamos hablando a veces de rentabilidades entre un 6 y un 10% aproximadamente, según la plataforma de la que se trate. Y muchas veces la gente sospecha, ¿pero por qué es tan alta la rentabilidad si es una inversión totalmente pasiva? Y aquí la respuesta es muy sencilla. Es que muchas de estas plataformas están en Europa del Este, por ejemplo, donde las tasas de interés son mucho más elevadas y también la financiación es mucho más difícil de obtener a través de la financiación bancaria tradicional de lo que podría ser en Europa occidental. Y eso hace que estas modalidades de financiación sean mucho más eficientes para las empresas porque el proceso de validación es mucho más rápido para ellas. Entonces, bueno, pues lógicamente hay que hacer un buen filtrado, ¿no? Hay que diversificar bien entre distintos préstamos. También hay que diversificar entre distintas plataformas porque ya ha ocurrido en el pasado que algunas de estas plataformas resultaran ser estafas u otras no siendo estafas quebraran. Vimos varias en el 2020 a raíz del COVID-19, pues varias tuvieron dificultades económicas y, bueno, pues quebraron. Y entonces pues hay que tenerlo en cuenta, es una inversión que genera una muy buena rentabilidad de forma totalmente pasiva, porque además hay una herramienta que se llama autoinversión, donde tú programas unos parámetros y ello ya invierte automáticamente por ti, pero luego pues no tiene más que eso, pero por otro lado es un sector que a día de hoy ya sí empieza a estar regulado, pero antiguamente no era el caso y bueno, pues de ahí que hubiera pues que haya habido problemas en el pasado. Luego, la cuarta categoría de activos que componen la cartera es el crowdfunding inmobiliario. Antes decía que esta cartera no incluye inmobiliario directo, físico, porque es inaccesible para muchas personas, pero no quería dejar fuera el sector inmobiliario porque me parece una pata muy importante, una pata que equilibra muy bien la bolsa, porque bueno, pues al final son activos que tienen correlación, bueno, no diría negativa, pero no están directamente correlados y entonces se comportan muy bien. Y para que estas personas que no tienen grandes capitales o grandes conocimientos puedan beneficiarse de las bondades del sector inmobiliario, por eso he optado por incluir el crowdfunding inmobiliario, que aquí se trata simplemente de comprar de forma colectiva con otras personas unos inmuebles, ¿no? Y luego, pues ya según los casos, o ponerlos en alquiler, o reformar para vender, o bueno, pues distintas modalidades según los casos. Y aquí, por ejemplo, si se pone para alquilar, el alquiler se va dividiendo entre todos los partícipes del préstamo en la misma proporción, a prorrata, de cuál ha sido su aportación al proyecto. Y pues en general funciona bastante bien y permite, pues eso, invertir en el sector inmobiliario de forma bastante accesible, diversificando también de forma geográfica a través de distintas plataformas, países. A día de hoy, algunas de las plataformas que componen la cartera permiten invertir, por ejemplo, en Portugal, en España, en Italia, en varios países bálticos, también en otros países de Europa del Este, países de Centro Europa. Entonces, pues se puede tener una buena diversificación geográfica por ahí. Dicho esto, una cosa muy importante a tener en cuenta
dentro del crowdfunding inmobiliario es que hay que entender perfectamente en qué estamos invirtiendo, porque no es que se compre un préstamo, o perdón, una propiedad entre todos y cada uno seamos propietario de un pequeño trocito, no. En algunos casos tenemos acciones de una empresa y es la empresa la que detiene el bien. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque las implicaciones, tanto jurídicas como fiscales, pueden variar mucho de un caso a otro según pues eso, cómo esté enfocado exactamente la operación y cómo se busque la generación de esas rentas o esos beneficios. Por lo tanto, es importante siempre entender en lo que estamos invirtiendo. Esto no es algo exclusivo al crowdfunding inmobiliario. Siempre hay que saber en lo que estamos invirtiendo. Incluso en bolsa también hay que entender a qué se dedican las empresas, ¿no? Las que estamos invirtiendo. Si hacemos análisis fundamental, si es análisis trading, análisis técnico, pues a lo mejor un poquito menos. Y volviendo a nuestra cartera, luego tenemos el whisky, que es a día de hoy una de las estrategias más rentables que tiene la cartera. Esta es una inversión que yo personalmente llevo realizando desde el 2016. Por aquel entonces pues había muy poca gente interesada por el whisky, era algo muy poco conocido, pero bueno, cada vez se dio más a conocer. Yo también a raíz de la cartera de inversión inteligente, en septiembre del 2018 que la lancé, pues más gente comenzó a conocer la inversión, porque al final pues yo tengo más de 250.000 seguidores, entonces pues ya empieza a ser una cantidad de gente considerable. Y pues ha aumentado mucho el interés del whisky. A mí una de las grandes cosas que me gusta del whisky es que, bueno, pues aquí lo que se busca es obtener revalorizaciones, no ingresos pasivos, eso hay que tenerlo claro y también hay que saber que es una inversión a medio y largo plazo, no es para estar comprando y vendiendo, porque aquí no se trata de comprar las botellas y tenerlas almacenadas en casa, no. Se trata de comprar whisky, en este caso es whisky escocés en barrica, que se mantiene en Escocia, en esas grandes barricas. Y luego, pues cuando ya está maduro o pasan ciertos meses, las grandes embotelladoras del mundo, como Diageo y demás, lo que hacen es que hacen compras al por mayor de esos whiskies para poder hacer envasarlo, ¿no? Y venderlo. Y entonces, cuando se producen esas compras al por mayor, es cuando recibimos toda la rentabilidad y se pueden obtener rentabilidades muy interesantes de una inversión totalmente pasiva. Aquí hay que entender un poco de whisky, pero tampoco ser un gran experto. Yo personalmente tengo una cartera bien diversificada entre whiskies un poco más jóvenes, otros más maduros, algunos de grano, otros de malta y de distintas destilerías, todas ellas en Escocia, para tener un buen mix. Pero más allá de eso, yo no soy una gran conocedora en whisky y a pesar de ello, pues he obtenido rentabilidades muy interesantes a través de esta inversión, así que un 7% de la cartera está invertido en whisky. Aquí hay que saber que esta inversión está en libras esterlinas exclusivamente, no en euros, y por lo tanto pues hay que tener en cuenta el tipo de cambio entre la libra esterlina y el euro cuando se hace la conversión para hacer el seguimiento de la cartera. Y luego, por último, hay en torno a un 8% de la cartera que está invertida en criptomonedas. Y aquí esta cartera o esta inversión en criptomonedas, mejor dicho, lo que busca es la generación de ingresos pasivos a través de las criptomonedas. Como comentaba, existen varias formas de generar ingresos pasivos a través de las criptomonedas. Una de ellas es el lending y que eso se trata simplemente de facilitar nuestras criptomonedas que nosotros tenemos para el largo plazo, porque, por ejemplo, creemos en ellas. Bitcoin personalmente me parece una tecnología impresionante, muy revolucionaria y que creo que independientemente de que puedan pasar cosas en el corto plazo, como las que hemos visto a través del 2022, pues que la tecnología, por cómo está constituido, cómo está diseñado su naturaleza, que seguirá creciendo en el futuro. Y bueno, pues si además de eso puedo rentabilizarlo y obtener un extra de rentabilidad, depende de los casos, pero entre un 4 y un 6%, pues bienvenido sea. Y es precisamente lo que busca la inversión en criptomonedas, sabiendo lo que dije antes, de que aquí se está sacrificando algo de seguridad porque esas criptomonedas están en una plataforma centralizada, lo que se llama como CeFi. Entonces, bueno, pues las controla la plataforma y no yo. O sea, bueno, yo las controlo, yo puedo decir cuáles invierto, cuáles no, cuándo renuevo o no, cuándo hago retiros, pero si pasa algo con la plataforma, pues sería difícil recuperar las criptomonedas. Y por eso siempre digo, y esto es importante para cualquier activo que compone la cartera,
que al final todos tenemos un perfil de inversión diferente, todos tenemos unas necesidades diferentes, una edad diferente y sobre todo un perfil de inversión diferente. Hay personas que son más agresivas, otras más conservadoras, otras también esto es algo que va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? O sea, al final cuando se es joven se suele tener una visión más agresiva porque tenemos todo el tiempo a nuestro favor. Si cometemos errores tenemos mucho tiempo para subsanarlos. En cambio, según nos vamos haciendo más mayores, nos volvemos más reflexivos y también más conservadores. De ahí que la cartera vaya evolucionando con el paso del tiempo y por eso digo que esta cartera es un modelo de cartera que yo creo que permite tener buena diversificación entre distintas estrategias de inversión, pero que no hay que tomarla a la letra de la composición y que cada cual debe adaptarla. Si hay un inversor que es tremendamente conservador, pues lógicamente esa persona a lo mejor no debería tener tantas criptomonedas o no tener criptomonedas en absoluto y en su lugar añadir otro tipo de activos como a lo mejor podría ser la renta fija en bonos de estado de AAA a lo mejor para que le vaya generando una rentabilidad, aunque no sea mucha, pero una rentabilidad para poder bueno, pues compensar. Entonces, lo que digo, esto no es recomendación de compra, es simplemente un ejercicio para facilitar, democratizar las inversiones, que se pueda realizar el seguimiento siempre con total honestidad, transparencia, para que se pueda apreciar. Y, como digo, el seguimiento es mensual. Y en las diapositivas había dejado el enlace para quien quiera ir a verlo. Es dentro del Club de Inversor, se pone cartera inversor inteligente y se encuentra y se puede ver no solo la última actualización, donde se ve pues, el desglose de todos estos datos, sino también se puede ver el histórico de todas y cada una de las actualizaciones de cartera que he hecho desde septiembre del 2018, que ya empiezan a ser bastantes. Entonces, pues ahí está el link para quien le interese. Publico la actualización tanto en post como en vídeo, entonces, bueno, pues se puede ver por ambas vías. Y lo último que quería decir al respecto es que dentro de la actualización, aquí no lo he aclarado, por ejemplo, dentro de las plataformas de crowdlending no está invertida en solo una estrategia, perdón, una plataforma, sino que está invertida en varias plataformas diferentes. Y lo mismo para crowdfunding inmobiliario, entonces aquí no las he mencionado, pero si vais a la cartera Inversión Inteligente a través del link que os he dejado, ahí podréis ver el desglose, porque también hay que saber que es una cartera dinámica que va modificándose con el paso del tiempo según, bueno, pues si hay una plataforma que está teniendo peor desempeño, pues le vamos a dar salida y, bueno, pues destinar esos fondos a otras plataformas que pueden ser mejores y al final hay que tener siempre muy en cuenta el coste de oportunidad, ¿no? No queremos dejar nuestro dinero parado, sino que lo queremos estar poniendo a trabajar al mayor rendimiento para igualdad de riesgo. Esto es muy importante entenderlo. Y si se hace así, y sobre todo se tiene paciencia, se tiene una buena gestión del riesgo, una buena gestión emocional y se reinvierte de forma recurrente todas las ganancias que obtenemos. Si se hace todo eso, se puede obtener, bueno, pues primero ingresos pasivos y con el tiempo eventualmente se pueda alcanzar la libertad financiera. Así que era un poquito lo que quería contar y me queda una última diapositiva porque al final aquí es un canal de trading principalmente, entonces quería explicar brevemente cómo enfoco yo mis operaciones de trading para que se entienda un poquito el enfoque que yo le suelo dar. Entonces yo parto de la base de que, como decía, yo alcancé la libertad financiera hace ya bastante tiempo y puedo disponer del tiempo como me gusta, pero eso no quiere decir que a mí me guste estar delante de la pantalla del ordenador, bueno, pues con el broker abierto, con todas las pantallas parpadeando, esto sube, esto baja, todos los indicadores, los screens, a mí eso no va conmigo, no me gusta. He probado el day trading, el scalping, y conmigo no encaja por mi forma de ser y porque no me gusta dedicarle tanto tiempo y sobre todo un poco casi la angustia que generaba el tener que estar pendiente de las operaciones. Entonces, eso para mí es algo que no me acaba de encajar. En el polo opuesto tenemos la inversión en índices a largo plazo, que es así que me gusta, de ahí que esté la estrategia ARAL de la que os hablaba antes. Y también, bueno, pues la inversión en bolsa en empresas que distribuyen dividendos y o que están infravaloradas, pero también me gusta hacer el trading.
pero el trading a mi manera, por así decir. Yo personalmente lo que hago es swing trading con, o sea, con velas semanales, diarias en algunos casos, para perfilar el momento de entrada. Y lo que busco es inversiones que me duren semanas, meses y en algunos años, años también. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo que voy haciendo es, no estoy especulando, comprando y vendiendo constantemente, sino lo que hago es seguir la tendencia. Y aquí os pongo un ejemplo de una empresa que yo tuve en cartera hace un tiempo y quería enseñaros simplemente cómo hago yo el análisis, ¿no? Para ver cuándo añado esta empresa en cartera. Entonces, lo primero que busco siempre es que haya momentum en la empresa. Porque, bueno, pues si hay momentum, volúmenes en aumento, eso estadísticamente puede demostrar que los movimientos futuros serán amplificados. Entonces, en este caso vimos que durante unos meses hubo un momentum de un 200% y luego se creó una figura chartista que se llama taza y asa, cup and handle en inglés, donde, bueno, pues la taza es la primera parte, que es así como el gran hondo, por así decir, y luego el asa es el hondo más estrecho. Aquí ya sé que al principio hay que tener un poco de imaginación, esto es como cuando estás viendo nubes y te das una idea de lo que es cada nube y dices, pues yo ahí veo un dragón, yo ahí veo un elefante, lo que sea. Pues eso, el análisis técnico al principio tienes que creerte que ves figuras, pero luego cuando ya tienes el ojo hecho, pues ya ves las figuras muy fácilmente y yo aquí la vi clarísimamente. Entonces esta empresa fue construyendo su trazado. Vemos también que las bandas de Bollinger se iban juntando, ¿de acuerdo? Y a mí esta empresa me apareció en mis screeners en torno a por aquí más o menos. Anteriormente no me había aparecido tal que por aquí, entonces yo en ese momento me fijé en los elementos que acabo de comentar, de, bueno, pues en la taza de asa, las bandas de Bollinger que estaban prácticamente horizontales y cada vez más juntas. Y luego, cuando nos fijamos en los volúmenes, cuando se dio el breakout por encima de esta resistencia que he marcado en azul, pues cuando se dio el breakout, los volúmenes fueron en aumento respecto a lo que era los volúmenes históricos del último año aproximadamente. Y a partir de ese momento, que ahí es cuando yo entré en posición, no antes, siempre espero a que se produzca el breakout para maximizar las probabilidades de que la tendencia vaya en aumento. Pues una vez lo hice, entré en posición, aquí he puesto el tick de cuando se produjo y yo tuve esta empresa en cartera hasta donde he puesto la crucecita y en 6 meses ofreció una revalorización de un 210% que está francamente muy bien para el tiempo de seguimiento que me llevó a encontrar esta empresa a través de los screeners y el seguimiento posterior. Y aquí la gente me dice, ¿pero por qué salirse aquí si luego llegó a subir hasta aquí arriba? Bueno, pues porque yo lo que busco es optimizar la rentabilidad, pero minimizar el riesgo. Yo podría obtener mayor rentabilidad si comprara más bajo antes del breakout y o vendiera más arriba después de este momento, pero yo considero, y bueno, pues los estudios empíricos lo demuestran, que comprar demasiado pronto, es lo que decía, las probabilidades de ganancias no son tan elevadas y vender más arriba hace que las probabilidades de bajadas sean más elevadas también y es precisamente lo que vimos. A partir de este momento, cuando se llegó al máximo, bajó de forma estrepitosa y llegó a bajar por debajo del punto al que yo había comprado. De hecho, se sitúa como a mitad de camino entre el punto que yo había comprado y el punto al que vendí. Por lo tanto, si hubiera mantenido, hubiera obtenido una rentabilidad de la mitad de lo que llegué a obtener saliéndome antes y sabiendo que, bueno, pues durante todo este tiempo, todos estos meses en los que yo ya había salido de posición, pude invertir en otras empresas que sí que me estuvieron generando rendimientos positivos. Al final es la idea del coste de oportunidad que comentaba. Y entonces, pues yo lo que hago son operaciones así, donde lo que busco, como digo, es maximizar las probabilidades de ganancias sin destinarle excesivo tiempo. Yo, además, esto lo hago siempre cuando el mercado está cerrado, porque a mí no me impacta que el mercado esté abierto, comprar un poquito más caro, un poquito más barato, no, a mí no me afecta en absoluto.
Y lo que busco, pues eso, como digo, es optimizar las ganancias. Y como digo, pues esto a mí me parece un complemento bastante bueno con las otras estrategias de inversión que aplico en bolsa. Desde mi punto de vista se combina muy bien con las dos que ya he comentado. La inversión en índices a largo plazo, que es algo muy, muy pasivo, que no requiere apenas tiempo, donde si aplicamos el dollar cost averaging, compras promediadas, podemos tener unas rentabilidades muy interesantes de forma totalmente pasiva, y combinarlo también con la estrategia de inversión en dividendos, donde vamos a estar generando ingresos pasivos a través de la bolsa. Y aquí el trading es algo un poco más arriesgado, pero a la vez que nos puede ofrecer mayores rentabilidades en cortos periodos de tiempo, como hemos visto en este ejemplo. Así que era un poquito lo que quería comentar. No sé si ahora queréis que a lo mejor podamos contestar una Sí, pregunta o lo que sea. Andrea, qué interesante todo lo que nos dijiste, nos has dado mucho para pensar y tenemos un montón de preguntas. La verdad que la gente ha estado muy activa en la escucha, así que voy a poner acá una pregunta ya, en donde preguntan dónde puedo encontrar cómo generar ingresos pasivos con criptos en una billetera fría. Con billetera fría a día de hoy es bastante difícil que se pueda hacer. Hay algunas, por ejemplo, Ledger, que es la que yo utilizo, lo permite, pero con un puñado de criptomonedas únicamente. De todos modos, tengo un vídeo en el canal mío de YouTube del Club de Inversión. Si buscas tutorial Ledger, ahí tengo un vídeo donde explico exactamente cómo se puede hacer. Buenísimo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Andrea, no veo que estés invirtiendo en renta fija y me sorprende en este año tan propicio a ello. Si puedes comentar algo al respecto. Gracias. Claro, aquí hay que distinguir, pero dentro de la estrategia ARALP, que comentaba que es esa estrategia de alto rendimiento en bolsa a largo plazo, lo que se busca es siempre estar invirtiendo en los activos que son más remuneradores en cada momento, precisamente en base a las condiciones de mercado. Entonces, es una estrategia de inversión que va rotando entre renta fija y renta variable según las condiciones de mercado. Entonces, en estos momentos, como la situación económica está como está, sí tenemos esa cartera invertida en renta fija en estos momentos. Dicho esto, es lo que decía, que yo haga algo no quiere decir que los demás tengan que hacerlo. Yo personalmente tengo un perfil de inversión bastante agresivo y soy relativamente joven todavía. Entonces, una persona que, bueno, pues a lo mejor esté más cerca de la edad de jubilación o tenga un perfil más conservador, sí que debería añadir de forma permanente una porción de renta fija. Por lo tanto, es algo que, por supuesto, hay que valorar en cada caso concreto. Muy bien. Gracias. Y ahora Guillermo nos pregunta si puedes indicar una empresa de crowdfunding inmobiliario en Países Bajos. Es muy específico. En Países Bajos concretamente no conozco, sí que conozco varias empresas porque el crowdfunding inmobiliario a día de hoy se está extendiendo a... Antiguamente se hacía a través de empresas normales, tradicionales, pero cada vez se está tendiendo más a la tokenización, es decir, utilizar la blockchain para poder vender estas participaciones de los proyectos inmobiliarios. Y entonces en Países Bajos yo directamente no conozco ninguna. Dicho esto, sí. Guillermo, estás en Holanda, o sea, en Países Bajos, y buscas invertir dentro de Europa, cualquiera de las plataformas que tengo en la cartera de inversor inteligente que encuentras a través del club de inversión, podrás invertir en ellas. Si es que estás en Holanda, en Países Bajos, si es lo que buscas, pero concretamente ninguna de ellas permite invertir en Países Bajos. Muy bien. Luego, Ana María nos pregunta te pregunta a vos si has contemplado el escenario de depresión económica total. Sí, personalmente una cosa que yo he aprendido con el paso del tiempo, porque al final yo llevo pues eso, casi 20 años invirtiendo, empecé bastante jovencita, es que durante este tiempo ya he vivido grandes crisis muy fuertes. La crisis de las .com, esa personalmente no la viví porque fue a comienzos de los años 2000, pero sí que la estudié los años posteriores, pero la que sí que viví de pleno fue la crisis de las subprimes, la mayor crisis que ha habido desde el gran crack del 29, la mayor crisis ha sido esa, con bajadas de más de un 50% en bolsa.
Y yo una cosa que he aprendido, y que no solo lo digo yo, lo dicen grandes inversores como por ejemplo Ray Dalio, que a mí me parece una persona de la que se puede aprender mucho, es que es importante entender la historia para ver que no es la primera vez que se plantea un escenario como el actual. Y bueno, pues que hay que saber sacar partido, ¿no? Se suele decir que a río revuelto ganancia de pescadores. Y entonces, si se llegara a producir una situación de depresión económica total, como describes, Ana María, pues entonces se podrían hacer muchas cosas. Primero, se podrían hacer ventas en corto, como comento, que en sí no es algo que a mí me guste, porque yo por naturaleza soy una persona optimista. Entonces, las ventas en corto es un poco como ir en contra de la filosofía, ¿no? De ser optimista, porque estás diciendo, no, estoy apostando a la baja de los mercados, pero bueno, se puede hacer. Y además de ello, tienes que saber que cuando bueno, pues, las cosas van mal para la bolsa, por ejemplo, que es el activo que se suele tomar como punto de referencia, hay otros activos a los que les va bien, por ejemplo, las materias primas. El oro es el activo refugio por excelencia, y te invito a que vayas a ver comparativa histórica de rentabilidades. El oro, cuando la bolsa le va mal, le va muy bien, y algo parecido ha pasado, por ejemplo, más recientemente con las criptomonedas. Entonces es cuestión de tener una cartera bien equilibrada para que, si bien algunas estrategias de inversión tendrán rendimientos muy malos, ya he comentado, en la crisis de las subprimes de 2007 al 2009 hubo bajadas de más de un 50%, que eso se pueda compensar con ganancias en otras estrategias. Por lo tanto, hay que ir adaptándose a las condiciones de mercado, y en cualquier caso hay que saber que las bajadas son un excelente momento para comprar. A mí me gustan las bajadas porque al final, si los activos en los que vas a invertir son buenos, es como ir de rebajas, estás comprando algo de calidad a un precio de descuento, y si haces compras promediadas, pues eso a la larga, cuando vuelva al siguiente mercado alcista, porque hay que saber que la bolsa es cíclica, te saldrás muy, muy beneficiado. Así que no hay que tener miedo, es que simplemente estudiar la historia y aprender cómo poder sacarle partido. Muy bien, muy completo. También Raúl nos pregunta, te pregunta a vos, ¿a partir de qué plazo se pueden retirar los beneficios en las plataformas de crowdfunding y crowdlending? Esto va a depender mucho de una plataforma a otra, y también de las condiciones que tú pongas en la herramienta esta de autoinversión, pero por lo general en crowdlending son más líquidas que en crowdfunding, porque crowdfunding al final estamos invirtiendo en inmobiliario, que es algo mucho más lento que los préstamos, que es algo más fluido. Por darte indicaciones aproximadas, en crowdlending pues hay plataformas que te permiten invertir en préstamos a 30, 60, 90 días, mientras que en el crowdfunding nos estamos yendo más a 6, 12, 18 meses. Muy bien. Nos queda una pregunta. Muy interesante la idea de invertir en whisky. Dentro de una cartera diversificada, ¿existe una cantidad mínima para poder invertir en este producto? ¿Cuál es el plazo de inversión? La cantidad mínima, no hay una cantidad mínima como tal. O sea, lo mínimo que puedes comprar es un litro de alcohol puro, LPA, que lo llaman, que ronda, bueno, pues de alcoholes, o sea, de whiskies jóvenes, pues ronda en torno a 1 libra o algo así. Lo que pasa es que hay que saber que la plataforma, al menos que yo utilizo, tiene comisiones fijas, tiene una parte fija y un variable. Entonces, pues lógicamente tienes que tener una cierta inversión de en torno a 200, 300 euros para que pueda compensarte, ¿no?, las comisiones que pagas. Respecto al horizonte de inversión, pues yo diría, depende un poco de las condiciones de mercado, porque ahora mismo, por ejemplo, hay muchas salidas, hay muchas compras al pro mayor, entonces se está pudiendo salir muy rápido, pero por lo general es una inversión que requiere pues en torno a 3, 4, 5 años de inversión. Se puede salir antes, no hay problema, pero yo de lo que he podido ver es como el tiempo óptimo para optimizar la rentabilidad. En cualquier caso, dentro de, si ponéis en Google el club de inversión, invertir en whisky, hay un tutorial completo donde están todos los datos con las estadísticas históricas, con gráficos, está todo explicado así, os interesa saber más al respecto. Muy bien. Y la última pregunta. ¿La diversificación general de la cartera también la trabajas a diferentes plazos? Pues es una pregunta muy interesante. La respuesta es que sí,
pero sabiendo que yo personalmente prefiero favorecer el largo plazo. Entonces yo casi siempre, salvo pues lo que os he contado del swing trading, que eso sí es a más corto plazo, por lo demás sí que es a largo plazo o como mínimo medio plazo. Así que sí que lo intento, pero es cierto que ahí el grueso de la cartera está a medio y largo plazo. Muy bien. Y esas fueron todas las preguntas, Andrea. Si te queda algo más para decirnos. No, bueno, gracias por tenerme aquí, ha sido un placer poder aportar y si alguien tiene cualquier otra duda, pues que no dude en consultar la web del Club de Inversión o el canal de YouTube y si les puedo ayudar con lo que sea, pues será un gran placer. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias y nos vemos en la próxima.